Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Entonces es ahí cuando se adquiere lo que nosotros llamamos en mi linaje, digo en mi linaje porque en la República Dominicana no en todos los linajes se conoce como coronación. Hay linajes que le llaman el bautizo. Pero bueno, yo te voy a hablar del mío, ¿no? Discúlpame que te corte. Cuando hablas de bautizo o coronación, ¿sería más o menos el equivalente a hacerse el santo, por ejemplo, en la santería? Exactamente, sí, hacerse el santo, sí. Bien, entonces, cuando la persona, después de un tiempo de formación, de aprendizaje, de desarrollo de su puen, o sea, el puen es la fuerza vital ¿Sería algo así como lo que nosotros decimos Ashe, por ejemplo, el H o el Ashe, el puen? Sí, pero yo no tengo muy claro, no conozco muy bien en la tradición yoruba persona y que entonces el orisha elige según lo que está viendo, que la fuerza vital de esa persona. Tú sabrás más que yo en ese sentido, me podrás Se dar un parece poco de muchísimo luz. a la concepción que tenemos nosotros de H o de Ashe, que precisamente a esa condición con la cual nacemos, con la cual también el orisha te elige, también a la energía con la que, según la tradición yoruba, nos dice que... Y ese Ashe también se puede ir trabajando a lo largo de la vida, ¿no? Y también los propios orishas, o los Loa, ahora después nos hablarás de la tradición de 21 División, también te van a ir dando ese Ashe, ¿no? Que te va a ir formando a lo que nosotros decimos que se va, ¿cómo decirlo? Se va asentando en tu ori, ¿no? En tu propia concepción de tu propio yo como partícula divinal, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues sería entonces lo mismo que el puen, según lo que tú me has explicado es lo mismo. O sea, tú naces con esa fuerza vital, es como la persona que nace con una buena voz, pero luego necesita la formación para poder utilizarla. Y ciertos ejercicios también para potenciar esa voz. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Uno nace con el puen, pero luego entonces los loaces te van dando lo que nosotros decimos punto, que es eso mismo, puen es en creol, punto en castellano, te van dando eso, te van dando de su puen, para que tú vayas entonces potenciando tu propio puen. Entonces tú vas recibiendo también la formación no solamente del loa, sino en este caso de la mamá mambo o el papá bocó, que es justamente esa persona que va a formar en la materia a la persona para que sepa utilizar su puen, para que sepa desarrollarlo. Y también para que ya esa persona se supone que tiene desarrollado su propia fuerza vital a través de los diferentes puntos que ha ido recibiendo durante su formación, los diferentes puntos, los diferentes puentes que ha ido recibiendo de todos los loaces principales de la 21 División. Entonces esa persona está en capacidad de poder también otorgar parte de su propio puen a quienes nacen dentro de su casa religiosa, dentro de su casa de misterio, como nosotros llamamos. Eso es lo que es básicamente una mamá mambo. O sea, no es como la gente tiene entendido que es un alquimista, un mago, o que es una persona que está solamente para dirigir rituales, para dirigir una ceremonia. Eso lo puede hacer un caballero de misterio, y de hecho lo hacen muchos caballeros de misterio en la 21 División. El caballero de misterio dirige una ceremonia, el caballero de misterio practica la magia. Una mamá mambo, un papá boco también lo hace, pero si quiere no hacerlo, no tiene que hacerlo. Se puede dedicar única y exclusivamente a formar personas y hacer que nazcan personas dentro de la religión. Esa es la diferencia, importantísima diferencia entre un servidor de misterio que es caballo de misterio y entre un papá bocó y una mamá mambo. Qué interesante. Realmente, sí, perdona que te había cortado. Por eso se llaman papá y mamá, date cuenta. Qué bueno. Fíjate que en la tradición que nosotros trabajamos también, en nuestra propia tradición, hablamos también de babá o de iyá, que vendría a ser el mismo concepto, papá y mamá, ¿no? Al fin y al cabo son cultos que realmente son hermanos, básicamente. Sí. Y que lo que quiero hacer énfasis en lo de papá y mamá es que es una persona que está para parir devotos. No es una persona que está para estar practicando la magia ni para estar solamente dirigiendo un ritual. Conozco personas que son mamá mambo, papá bocó, y también en otras tradiciones, como por ejemplo en el candomblé, y ya babá, que ellos no practican magia, que ellos no dan consulta, que ellos ni siquiera dirigen el ritual, que ellos están
única y exclusivamente pariendo hijos, o sea, formando hijos, traspasando su poen a los nuevos practicantes, y después son sus hijos los que practican la alquimia en sus ILE o en sus casas de misterio, como le decimos nosotros en República Dominicana, y son sus hijos los que dirigen los rituales. Mientras más años te van pasando, ya tú te vas sintiendo menos capacitado para hacer ciertas cosas, y te das cuenta que tu función es únicamente para parir y para formar a los hijos. Entonces va dejando que sean los hijos los que hagan esas otras cosas. Estoy diciendo, ya yo, mi poen, mi H en este momento, ya no es tanto para estar haciendo transmutaciones para otras personas, sino más bien para estar pariendo y para estar formando. Uh-huh. La transmutación en este caso es lo que es la magia, no la práctica de la magia de la alquimia. Eso es lo que nosotros hacemos, transmutar, o sea, una situación, transformarla en una cosa distinta, ¿no? Eso es la transmutación. Realmente, cuando ya llevamos algunos años conociéndonos, hemos tenido larguísimas charlas, y bien sabes que muchas veces, además que coincidimos en el mismo punto, para mí no hay mayor magia y mayor transmutación y mayor, por así decir, alquimia que transformarse uno mismo, que alcanzar lo que en Oriente llaman la iluminación a través de la práctica que al fin y al cabo estamos realizando, ¿no? Y algo que, si te soy sincero, cuando yo de siempre, desde muy temprana edad, me fui interesando mucho por los cultos que fueron llegando al Nuevo Mundo. Yo siempre digo, para mí, del mal llamado Nuevo Mundo, ¿no? Porque, en fin, eso sería otra historia para hablar el tema del colonialismo y demás, ¿no? Pero bueno, y era algo que desconocía bastante, el tema del vudú. Por supuesto, la televisión se ha encargado de echarle un flaco favor, y después ya, claro, entendí que el vudú como tal, esto me gustaría que lo matizaras, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes todavía tienen a lo mejor algún concepto erróneo entre lo que es el vudú, ¿no? Y quería que matizáramos perfectamente qué es el vudú, qué es la 21 división, qué podemos conocer como vudú dominicano, como vudú haitiano. Y en fin, aquí tienen los micrófonos de Espiritualidad Yoruba para que, por supuesto, pues digas todo lo que tengas que decir y dejes bien claro este concepto, que creo que a mucha gente les será de un grandísimo interés, ¿no? El público, en cuanto a un concepto errado, no es, desde mi punto de vista, porque lo que tienen ellos entendido es incorrecto, sino que no es lo único. Ajá. Con eso te quiero decir que lo que se ve existe realmente, pero no es lo único que hay. Solamente se ha dado a conocer por manipulación de sectores interesados, indudablemente, el aspecto menos iluminado de lo que es el vudú. ¿Te das cuenta? Entonces las personas creen que como se dice en España, que la cabra cree que todo el monte es orégano, pero que claro es que la cabra no ha salido nunca del monte. Entonces eso es lo que quieren hacer. Los sectores interesados lo que han querido hacer es que las personas lo único que vean del vudú es eso precisamente. Pero el vudú es una religión que incluye desde una ética, desde una cosmología, hasta unos principios de alta magia, muy sutiles, que como tú dijiste, lo primero es la transformación de la persona. Por eso, cuando en una casa de misterio, en una sociedad, cuando alguien va buscando ayuda, el servidor de misterio, que es el término que se utiliza de forma generalizada, queriendo decir con eso que puede o bien ser un caballo de misterio que esté al frente de un altar, como un papá bocó o una mamá mambó, la primera asistencia que debe darle a la persona es intentar que vea por qué le están ocurriendo las cosas. Y las cosas les están ocurriendo debido a una actitud de la persona. Inmediatamente la persona reconoce qué es lo que está haciendo de forma que le está generando esa causa. Entonces ya comienza la transformación y empieza entonces a verse lo de afuera. No es posible que se pueda modificar la forma si la esencia sigue siendo exactamente la misma. Una cosa va de la mano con la otra. Ahora bien, es cierto que hay interferencias que son por destino y que no importa cuál sea la actitud de la persona en esta vida, esas situaciones están ahí. Eso se puede transformar también.
Hay maneras de hacerlo, pero no es precisamente con un conjuro mágico, como eso se puede hacer, sino con pactos que se hacen con los loaces, con los cuadros espirituales de las personas necesitadas. Se hacen unos pactos muy serios que son los que te permiten transformar tu destino. O sea, tiene que haber una renuncia a algo. Tiene que haber un importante sacrificio, tiene que haber disciplina también para hacer esa transformación. Hay también situaciones que se deben a la interferencia de otros por tu propia debilidad, porque siempre digo que nadie le puede hacer brujería, como popularmente se dice, a alguien que es fuerte, que tiene una fuerza vital, que tiene un buen saludable. Eso solamente ocurre cuando la persona está débil. Entonces te entra los pensamientos trastornados de otras personas, los malos sentimientos, como que si la envidia, que si el rencor, que si todo esto te va causando, ¿no? Va generando un egregor a tu alrededor energético que te produce, te genera obstáculos para tu evolución. Pero fíjate bien lo que te estoy diciendo, o sea, también ahí la persona es responsable de lo que le está pasando, porque la persona está débil. Entonces, por eso lo primero que se necesita hacer en esa situación es fortalecer la voluntad y la espiritualidad de la persona, para entonces lograr que lo otro no vuelva otra vez a perjudicarle. Se fortalece a la persona, se le libera de la interferencia y se genera entonces esa aura protectora para que otras situaciones no puedan otra vez modificar su destino. Esto no lo puede hacer el servidor de misterio solo, con su fuerza vital nada más, con su propio Puen. Tiene que hacerlo con la asistencia del Puen de su cuadro espiritual. Tiene que tener una buenísima relación con el cuadro espiritual, de manera de que solamente compensarlo, los espíritus que forman su cuadro espiritual ya acepten dar la asistencia. O sea, hablábamos en algún momento de la tarde, nosotros dos, sobre si efectivamente es necesario utilizar herramientas externas a lo que es la voluntad y la fuerza mental. Y te explicaba que como punto focal para tú concentrarte puede ser útil, pero no es imprescindible. Lo que quiere decir que si una persona no utiliza ninguna clase de poción mágica o de preparar una lámpara con diferentes aceites o de hacer mezclas extravagantes, por ejemplo, que se supone, recetas, como se dice, que se supone que generan una situación. Si prescinde de todo eso, dice, yo no necesito, y simple y sencillamente con la fuerza de mi pensamiento, como yo sé que la fuerza de mi pensamiento está fusionada con la fuerza de mi cuadro espiritual, ya eso empieza inmediatamente a generarse. Hace poco, porque esto que te estoy diciendo es algo que no es habitual hablarlo entre sacerdotes y sacerdotisas. Uh-huh. Y por eso me encanta hablar contigo, porque muchas veces nos quedamos más en la forma, más que en el fondo, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia, muchas veces podemos ver que muchísima gente se queda en buscar tratados, en tratar de buscar más tratados, en poner toda su, por así decir, su crédito en cosas externas, uh-huh, que si en, pues como decía, en recetas mágicas, que si en medicinas concretas, que si en pócimas, etcétera, etcétera. Y en realidad ese crédito que tiene uno mismo, llamémosle el Puen, el Haché, llamémosle Haché, inclusive en otras tradiciones se le llama el Dabar, que es precisamente ese crédito que tiene uno mismo, ¿no? Porque muchas veces yo trato de explicarlo mucho en mi casa religiosa, ¿no? Digo, vamos a ver, si no sabemos darle intención a nada, ¿cómo después queremos hablarle a una deidad y que esa deidad te trabaje si tú no tienes capacidad ni siquiera de levantar con tu propio haché, por así decir, una acción concreta, ¿no? Y es importantísimo el que nos alineemos con nosotros mismos, con nuestra
propio destino, lo que nosotros en la tradición yoruba decimos que es alinear nuestro ori a lo que hemos venido a hacer en la tierra, porque no hay nada más triste bajo mi concepción que bajar aquí y pasar de puntillas, ¿no? Por este plano. Vamos a venir a hacer lo que hemos venido a hacer. No tenemos que hacer otra cosa más que ser nosotros mismos. Es decir, si nosotros somos un manzano, pues no querramos ser un peral, vamos a enfocarnos en ser un manzano, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos enfocamos precisamente en eso. Y he de reconocerte que en la tradición del vudú, de 21 División y demás, hay algo que me fascina realmente, que no solamente es una corriente muy espiritual, que lo es muchísimo, sino que también es muy espiritista. Y esto me gustaría que lo habláramos un poquito, porque no sé si nuestros oyentes entienden cuando hablas, por ejemplo, del cuadro espiritual. Por ejemplo, ¿qué es un cuadro espiritual? Bueno, un cuadro espiritual es el conjunto de espíritus que asisten a un ser humano. Pero es que cuando decimos, es que es muy espiritista, pero es que realmente yo no conozco ninguna corriente religiosa que no lo sea. Todas lo son, en realidad, efectivamente. Lo que pasa es que no lo reconocen. Efectivamente. Porque, por ejemplo, el catolicismo es el mayor conjunto espiritista del mundo. Totalmente de acuerdo. Todos Porque los santos, ¿verdad? Todos los santos que tienen el mismo Jesucristo, ¿tú entiendes? Un espíritu, ellos están cultuando un espíritu, todos los santos, las vírgenes, todo eso es así. Y por donde quiera que te vas, y el hinduismo es lo mismo, hasta el mismo budismo que dicen ellos que no, pero entonces ¿quién es Gautama Buda? Un espíritu, ¿te das cuenta? Entonces todos somos espiritistas. Eso fue lo que dijo Allan Kardec en una ocasión, que todos somos espiritistas, pero eso hay que hacerse responsable y reconocerlo y no sentir vergüenza de que eso es así. Efectivamente. Pero lo que te quería que no terminé de explicarte, que te dije que esto es complicado, conversarlo entre sacerdotes y sacerdotisas, porque regularmente estos temas se tratan como en el sentido de que ¿qué hay que hacer para lograr tal cosa? ¿Cuál es la poción mágica, la receta para lograr tal cosa? Pero cuando tú le dices a una persona, ninguna, es tu haché, es tu puen y la buena relación que tienes con tu cuadro espiritual. Se quedan así. Mira, te voy a decir, hace poco falleció una señora que durante años estuvo visitando el valle que yo dirijo. Y ella iba solamente a conversar conmigo, porque ella no tenía nada que yo pudiese decirle, porque ella todo lo veía. Y ella no practicaba ninguna religión. Ella me dijo que en una ocasión tuvo una experiencia a través de un sueño donde ella vio dice la diosa Isis. Ella dice que ella la vio y que la diosa Isis le dijo: cada vez que tú te encuentres en el camino con alguien que tenga una necesidad, tú piensa en mí y ya está. Y esta señora me dijo que desde que era muy joven, que fue que tuvo esa experiencia en sueño, esa experiencia onírica, ella empezó a hacerlo. Ella dice que las personas se le acercaban, cualquier persona que estuviesen hablando, y decían: ay, que yo tengo un problema con mi pareja, o que tengo, pero no en consulta, sino una conversación con una vecina, con una amiga, con un familiar, es que estoy teniendo tal problema, que sé cuánto. Ella solamente pensaba: Dios, ahí sí, en tu mano la encomienda. Y dice que se hacía el milagro. Se hacía el milagro. Entonces ella me lo confesó y me dijo: yo lo digo porque ella falleció, y ya lo puedo decir, y ella me dijo: eres la única persona que sabe esto. Y cuando ella me dijo eso ya hace unos años, incluso yo antes, la vi antes de que ella falleciera. Ella vino a visitarme porque ella sabía que se iba a morir, porque tuvo la experiencia y fue a despedirse de mí, y me dijo: me voy a morir, me pasó esto y esto y me voy a morir, es la última vez que te voy a ver. Entonces hicimos un pacto de que ella entrara a mi cuadro espiritual. Yo le dije: cuando usted esté lista, porque no va a ser enseguida, usted tiene que descansar, yo la voy a incluir, voy a poner su foto porque yo sé que usted va a ser parte de su cuadro espiritual. Me dijo: sí, mi fuerza te la voy a pasar. Fíjate cómo me dijo: mi fuerza te la voy a pasar. Entonces, porque ya estábamos las dos, habíamos hablado y estábamos las dos ya alineadas en este sentido, nos entendíamos perfectamente. Y yo le dije a ella: mire, eso que usted, eso fue hace años, cuando ella me dijo eso de que ella simplemente pensaba en la diosa Isis. Yo le dije: eso que usted me está diciendo, lo sé, se lo creo totalmente, porque es así. Y fíjate lo que te voy a decir, Francisco. Fíjate lo que te voy a decir. Hay una canción en
en creol, que es popular dentro de lo que es el vudú haitiano, una canción para Papá Legba, donde él dice, están hablando de mí y creen que yo no les estoy escuchando, pero si yo estoy justo en el centro. Entonces, si el sacerdote y la sacerdotisa se diese cuenta de lo que significa eso, comprendería entonces que todo lo demás es únicamente como una referencia para ser utilizada como punto focal, pero que no es ahí donde está realmente el poder para lograr la solución de las situaciones, sino en el estar consciente continuamente de que tú manejas una fuerza vital que está alineada con la fuerza vital de esos espíritus, y que cualquier conversación, cualquier situación, tú puedes inmediatamente hacer así y traspasarla para el otro lado y ellos se encargan. Qué interesante. Entonces, la persona cualquier persona que se acerque a ti te va a decir, pues lo que yo pago por su servicio es todo lo que usted va a estar haciendo todos los días. Es todo lo que usted va a estar mezclando todos los días, que usted va a comprar medicinas, como dicen en la República Dominicana de la 21 División, aceite de aquello, aceite de lo otro, que usted va a tener una lámpara encendida 50 días, que usted va a tener que sé cuánto, que va a tener que ir para acá, esto y que lo que... Y es muy difícil que una persona pueda reconocer y decirle, no sé, es que yo no hago nada de eso. Pero fíjate que hay también otra manera de entenderlo, que es aquel hombre que se le dañó la nevera en su casa, que se le dañó el frigorífico y llamó a un técnico. El técnico llegó, hizo así, miró por detrás, extendió el brazo izquierdo, ¡pam!, lo movió hacia un lado y ya le dijo, listo. Y efectivamente, pero es que no tardó ni un minuto. Entonces le dice el propietario del frigorífico, ya lo arregló, y dice, sí, tan rápido, sí, dice, ¿y cuánto tengo que pagar? Le dice, 100 euros. Le dice el técnico, le dice, pero 100 euros, pero usted no ha hecho nada, ¿qué es lo que ha hecho usted? Entonces le dice, anda, está bien, pues entonces tú mismo intentas saber cuál fue el tornillo que yo viré. Claro. No el trabajo que he hecho, sino el conocimiento que he tenido que adquirir. Exactamente, el conocimiento. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que entender nosotros, los servidores de misterio, todos los sacerdotes y sacerdotisas de todas las corrientes animistas. Es que no es el tiempo que tú utilices en nada, es simple y sencillamente tu fuerza vital, que tú seas consciente de esa, de tu puente, de tu haché, que tú cuides eso a través de una disciplina, a través de una disposición de ser consciente de esa situación, y que tú mantengas ese vínculo, ese tratado, ese tratado de relación con tu cuadro espiritual, para que eso se mantenga fuerte, vigente siempre y se pueda